Aquí empieza un nuevo recorrido por la Selva del Saber, un programa producido por el Consejo de Estudiantes de Postgrado de la UACH. La Selva del Saber en Radio UACH. Diversidad de temas, eso somos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión aquí en la Selva del Saber, un programa que es producido por el Consejo de Estudiantes de Posgrado de la Universidad Austral de Chile. Hoy quien los saluda en la locución soy yo, Óscar de Lázaro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Acuicultura y representante de estudiantes de la sede de Puerto Montt en nuestra mesa directiva. Desde ya los saludamos a todos y como siempre conversaremos, o como es tradicional todas las semanas, conversaremos con un estudiante de posgrado para conocer sobre sus proyectos e investigaciones, pero también conversaremos sobre contingencia universitaria y a nivel nacional. Estamos aquí a través de la Radio UACH, la 90.1 FM, y también por nuestros canales de Facebook y YouTube, que es Radio UACH FM. Y también les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios o saludos especiales a través de nuestro chat, que es el buzón Selvario, que es por el número +569 5925 8729. Lo repito por si no quedó claro, es el 569 5925 8729. Y bueno, hoy tenemos como invitado a un compañero que viene directo desde el estado que lo apodan el Granero de México y de donde se originó la banda sinaloense. Hoy conoceremos a José Miguel Ruiz Mesa. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y es estudiante de maestría o magíster, como lo conocen, como se dice acá en Chile, en estudios políticos y sociales. Y bueno, hola José, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a la Selva del Saber. Hola Óscar, buenas tardes. Por el contrario, gracias por la invitación para compartir con ustedes en este espacio y pues envío un saludo muy fuerte a la audiencia y listo para platicar aquí con ustedes. Perfecto, esa es la actitud. Este programa como tal no es parte de nuestra universidad. Este posgrado es supongo que de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, ¿verdad? Es de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS. Es parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, que es la institución, en el caso mexicano, que se encarga de la producción, regulación también y toda la parte burocrática, de la producción de conocimiento científico. Entonces, parte de la dinámica del posgrado es justamente hacer estancias de investigación en diversas partes, y en mi caso escogí Chile y uno de los destinos fue en Valdivia justamente. Entonces, si bien es cierto, no forma parte de algún programa de una universidad chilena, sí colaboré con investigadores del país y de universidades del país. Entonces, pues parte de ello fue en Valdivia justamente. Sí, justo lo que menciona el compañero CONACYT es como el ANIT acá, igual sí. Es el ANIT. Y bueno, entonces, ya como lo mencionó el compañero, él realizó una estadía o una estancia en Valdivia, pero que nos lo cuente el compañero. A ver, cuéntanos, ¿con qué investigador llegaste o qué te trajo en sí o qué te llamó la atención para llegar aquí a Chile? Bueno, a Chile en particular, definitivamente lo que más me llamó la atención fue que durante 2019 estuvo uno de mis mejores amigos de intercambio. Él sí estuvo en una universidad y le tocó todo el estallido social. Entonces nos estuvo platicando respecto a pues, novedades del tema, y ya desde ese momento tuve la inquietud en particular de conocer Chile. Además sé de la buena calidad de las instituciones educativas del país. Entonces fueron dos motivos fuertes por los que decidí, cuando se abre la oportunidad para poder hacer una estancia de investigación, hacerlo. Entonces, yo estuve un mes en Santiago, estuve en la
la PUC, en la Católica de Chile, y un mes en Valdivia. Valdivia es una de las circunstancias por las que, Valdivia es una de las circunstancias por las que escogí, fue en temas sobre una beca que necesitaba obtener. Entonces una de las universidades que estaba dentro de la posibilidad era la UACH, y ya contemplando la universidad busqué a alguien que pudiera asimilarse a mi tema, que en este caso fue la doctora Karen Mardones, quien maneja temas muy parecidos, o bueno, yo estoy en una línea donde son afines a los temas que ella ya ha trabajado, en caso especial pues, sobre las masculinidades, la masculinidad. Entonces fue cuestión de escribir un correo y contactarme con ella, y tuvo pues el buen gesto de recibirme. Entonces a través de ella fue como llegué a Valdivia, en la UACH, en el campus de la Isla Teja. Perfecto, muy bien. Entonces ¿te gustó Valdivia? ¿Te gustó Chile? Sí, preciosos. Yo le platicaba ya a mis papás y algunos amigos que para mí Chile ya es como una segunda casa, porque hice buenas amistades y creo que pude asimilar la ciudad como cuando ya vas y te ubicas bien, sabes en dónde estás, no te pierdes, por el contrario, sabes cómo llegar a tales o cuales lugares, conoces cosas típicas, y con amistades pues echas raíces. Valdivia muy bonito. Yo estuve viviendo en Isla Teja, y precioso, pero me tocó conocer varias partes. Estuve en Niebla, pues el mismo sector de la Isla Teja, también en la parte del centro, por también los ríos. Entonces estuvo excelente, la verdad. Bueno, sí, me gustó mucho. Oye, me daba mucho gusto. Sí, de hecho tiene algo en especial. Veme, yo aquí ya llevo casi 5 años, entonces como que entres y ya no sales. Bueno, nuestro compañero José trabaja, su área de investigación son las masculinidades y la narcocultura, y su trabajo de investigación se titula Entre el narco y los machos, comprendiendo las masculinidades en contextos de hegemonía cultural del narcotráfico en Culiacán, Sinaloa. Entonces, ya entrando un poco más en tema, en sí, ¿cómo defines tú la narcocultura? Bueno, hay discusiones fuertes en tanto si la narcocultura puede ser una cultura o subcultura. Yo en lo personal, obviamente después de hacer la lectura correspondiente, considero que es cultura, haciendo un nivel cultural en tanto tiene una fuerza, una preeminencia, por lo menos en el caso sinaloense, en tanto a la definición de los sujetos y la construcción también, por ejemplo, en tanto los símbolos de las interacciones de los sujetos con la propia cultura, las aspiraciones que hay dentro de los sujetos, y esto lo trato de vincular a la masculinidad, como no quise decir afecta, pero cómo influye en esta construcción. Y de modo que muchos de los elementos que vemos, como lo mencionaba hace unos momentos, simbólicos principalmente, aunque también materiales, están desde la música, desde la estética, también la droga como un elemento que es recurrente dentro de ello, pero también hay otros elementos más, digamos, no tanto desde lo colorido o lo extravagante que puede parecer la cultura, sino también quizás otros elementos que me gustaría rescatar, como la violencia, que es el ejercicio de la violencia como parte de estas relaciones que se dan en torno a la narcocultura, también el trabajo como un concepto, o bien el dinero más bien como un concepto fuerte dentro de también este aspecto. Y principalmente es eso, o sea, sería la cultura como, no es en el caso de mi investigación el objeto de estudio, pero es el contexto en donde se desarrolla, digamos que una forma hegemónica de expresar la masculinidad, y es a través de los símbolos que se rescatan de la cultura.
hacer ese contraste para entender cómo, bueno, de qué formas puede influir o influye la narcocultura en la masculinidad. Mira, fíjate que me llama la atención que mencionas como, o sea, regiones, entonces me interesaría saber por qué específicamente escogiste Culiacán. Sí, mira, una de las cosas que yo estoy rescatando en mi investigación y que sería bueno, sí, la principal categoría analítica, no puedo hablar de variables porque mi investigación es cualitativa, es el sujeto endriago, es un arquetipo que Sayak Valencia, es una autora mexicana de hecho, construye como esta figura de un varón principalmente, vinculado, o sea, ella habla de tres operadores en un capitalismo gore, así lo dice ella: los sujetos económicos, los sujetos políticos y los sujetos de la violencia. Entonces ella clasifica al endriago y lo representa como el narco, por decirlo, puede simplificar mucho, ¿no?, el comentario de lo que dice el libro. Entonces ella lo contextualiza en Tijuana, pero me parece que, bueno, yo en el caso particular escogí Culiacán. Quizás, obviamente, la narcocultura pudiera tener aspectos mucho más amplios, pero creo que gran parte de lo que define Culiacán en específico, que Sinaloa, pues es un estado que suena mucho por la narcocultura, pero en especial Culiacán. Entonces fue la forma en la que yo decidí, digamos, a priori, ¿no?, que es algo que también sobre la misma investigación vas construyendo los elementos con los que argumentas por qué ahí, pero sí a priori con el conocimiento, ¿no?, de vivir desde 2015, yo vivo en Culiacán, o sea, 7 años, y van muchos elementos que son, como te digo, o sea, visibles al como llaman, a ojo de buen cubero, o sea, tanto la vestimenta, la música, el lenguaje, la idolatría de ciertos personajes, incluso barrios que son conocidos específicamente o porque ahí nacieron tales o cuales figuras, o porque ahí viven tales o cuales personas. O sea, es una ciudad que es recurrente, no es un fantasma, sino que es un elemento vivo de la ciudad, y es algo que caracteriza. Entonces no es algo que tampoco uno se tenga que asustar ni o sea, finalmente es algo que construye parte de la esencia de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Entonces ese fue mi punto de referencia, o sea, a contraste con Saya, que ella se enfoca en Tijuana, que es por otros aspectos también más en concretos con los que utiliza Tijuana como límite espacial. Yo en mi caso quise utilizar Culiacán principalmente por los aspectos culturales. Yo no me refiero tanto al ejercicio de la violencia o al control de los cuerpos, como en el caso de este estudio de capitalismo gore que me refiero, sino más bien a los aspectos culturales que impactan en la construcción de los sujetos. Entonces, por eso me remitía a Culiacán, como insisto, más que en el tráfico de drogas, que no es mi campo de estudio, sino más bien en el aspecto cultural del narco, o sea, música, estética, lenguaje, símbolos, etc. Entonces, por eso fue principalmente la decisión para la investigación. Oye, muy, muy interesante, la verdad, porque, claro, nuestro país como tal, México, está siempre en un tema de controversia y el ojo del huracán en respecto a cuestiones o temas, ¿cómo se llama?, del narcotráfico. Y bueno, claro, entonces ya ahí como que mencionas que es muy factible el ver o el diferenciar los diferentes estados, en que en esta parte la narcocultura marca muy diferente en lo que tú mencionas: la música, la vestimenta, hasta los mismos, por decirlo así, como los códigos entre estos mismos grupos, ¿cierto? Sí, porque también se edifican valores y códigos justamente dentro pues de los grupos, sí, por mencionarlo, pero es que lo que estaba platicando el otro día, de hecho, incluso con mis papás, es como si hubiera una clusterización, por decirlo así, en torno a la cultura, porque surgen, o sea, justamente como esos negocios, pero también grupos afines
tales elementos y sí hay valores entendidos, por decirlo de cierto modo. Entonces, justamente, o sea, por eso también parte de hablarlo como cultura es porque hay valores que surgen a raíz de este fenómeno. Entonces, sí, insisto que creo que es adecuado, no tanto porque mi trabajo no es por el hecho del tráfico, sino por una de las consecuencias del tráfico. Entonces, la cultura como consecuencia de una actividad que reúne aspectos históricos, aspectos económicos sólidos que vienen en consecuencia. Que también hay una discusión, ¿no? Si finalmente como si los corridos fueran hechizos, por ejemplo, los corridos, el género musical, pues de los narcocorridos fueran el hechizo de los pueblos y que eso produce narcos y genera narcotráfico, pues bueno. Pues sí, es un tema un poco complicado, ¿no? Igual apenas, por ejemplo, entrevistaban a Tenoch Huerta, que es el nuevo Avenger. Que mencionaba mucho de que no porque la gente consuma eso en televisión, series de narcos o la música como tal, eso no implica que se van a hacer narcotraficantes. O sea, se formó se idealizó una cultura, pero no es que la gente se dedique realmente a eso. Entonces creo que aquí estás dando una visión más abierta sobre lo que está el consumo que está en una sociedad y cómo ha ido pegando directamente. Sí, es que, o sea, finalmente no puedo sostener que eso haga deseable la actividad, que es donde puedo coincidir con Tenoch, pero lo que sí creo definitivamente es que influye. O sea, no puedes escapar de alguna u otra manera, influye o por el rechazo, que finalmente es como si construyeras con tu lenguaje un rechazo a esa realidad, o porque lo aceptas. No quiero tampoco sonar dicotómico y que hay dos realidades, o sea, puede ser muchas formas de expresión con relación a la cultura, pero yo también me inclino un poco más a lo que dice Tenoch, pero sí creo que de cualquier forma influye y hay una construcción que inherente a las personas que principalmente, por ejemplo, estamos más vinculadas a ello. Por ejemplo, o sea, yo como sinaloense toda mi vida, pues sé que de alguna u otra manera tengo algo de eso. No es mi actividad, ni es una aspiración, pero por ejemplo, a mí sí me gustan los corridos, la verdad. O sea, y eso no me define, o sea, no me produce de cierta manera, pero es algo que consumo, o sea, que está en mi entorno, que está al acceso y que hay cosas que entiendo por eso y me gustan y no lo puedo negar. Pues. Y es que aparte, o sea, algo que se ha visto, por ejemplo, desde la época de la Revolución, o sea, la música también cuenta anécdotas, historia y claro, también los corridos es inevitable no escucharlos y bueno, yo en mi caso también los escucho, no soy tan fan, pero me agrada porque tiene la cultura, tiene una riqueza del país y aparte cuenta historias que muchas veces no sabías, o sea, que no tenías ni la idea, pero está súper interesante, te cuenta algo interesante. Entonces, por ahí, al menos en mi caso, yo he enganchado. Pero, perdón, ya que hablaste un poco de las masculinidades, o sea, específicamente desde esta cultura, ¿cómo describes tú la masculinidad? Mira, hay ciertos aspectos, o sea, yo por ejemplo hablo de masculinidades hegemónicas porque no, o sea, como que lo hegemónico sería la parte abstracta, es como si se clasificara como una expresión que por sí mismo domina, pero sería difícil generalizar, o sea, que todos los varones fueran de cierta forma. Entonces, incluso para Sinaloa, o sea, pudieran haber muchas formas de expresión hegemónica de la masculinidad. Entonces yo me remito como que a un aspecto concreto por ciertos símbolos que a mí me parecen muy visibles sobre todo en la autocultura, que veo, por ejemplo, la figura del dinero es algo muy central, pero tiene un aspecto muy marcado que es como en este aspecto de la honorabilidad del trabajo. O sea, es como, digo que también es algo que es recurrente dentro de la masculinidad en sí, pero tiene
o sea, cuando tú escuchas mucho, por ejemplo, haces análisis de los corridos, o en mi caso que yo estoy haciendo análisis de contenido con videos en un canal de YouTube, pues es algo también que es muy recurrente, la parte del trabajo como un aspecto central en la construcción del sujeto, y también algo que es muy, muy fuerte es la figura materna. Tiene un aspecto muy, muy central en tanto como que parte de los valores que construyen al sujeto, en especial en la parte de la narcocultura, se ve muy recurrente, y por supuesto el ejercicio de la violencia, no de la violencia física quizás, pero mucho de la parte de la violencia simbólica y las relaciones en sí violentas con las masculinidades, que te digo, son elementos muy recurrentes dentro de la masculinidad hegemónica, no es propiamente nomás del contexto. Lo que pasa es que estos elementos se contextualizan con la narcocultura, o sea que ya vemos, por ejemplo, el tipo de expresión del lenguaje, o sea que ya vamos a ver, por ejemplo, tipos de expresiones concretas, y también muy, muy remitido, por ejemplo, en los aspectos del tipo de trabajo en el que, por lo general, incurren. Que, ojo, yo no estoy tildando a nadie en mi trabajo de narcotraficante, ni mucho menos. Es más bien situarlo insisto, en el contexto en el que se desenvuelven un grupo de varones, y en el que eso repercute en su forma de expresar su masculinidad, pero también en la construcción de lo mismo. Entonces, pues principalmente sería eso, o sea, masculinidad como tal. Es difícil hablar de una manera unívoca y que solamente hay una forma, porque la masculinidad, por ejemplo, Connell la refiere como relacional, o sea, es con relación a algo o a alguien. Entonces, yo en este caso, pues como te decía, lo utilizo en el contexto de la narcocultura, pero también una de las cosas que voy a rescatar para mi investigación es la masculinidad disidente. O sea, tampoco no estoy polarizando las formas de masculinidad, no estoy diciendo que está la deconstrucción pura y está el hegemón, o sea, el hegemón dominante, no, sino que pensando que las masculinidades oscilan entre ambas posibilidades, entre aspectos que rechazan el mandato hegemónico, pero otros que reafirman su condición hegemónica. Entonces, para ello, pues tengo un grupo de varones que, insisto, se parte de la premisa que quizás puedan hacer una representación más cercana a lo hegemónico, pero que también se tiene la percepción a la hora de la investigación, o sea, es decir, a la hora de la ejecución de la metodología, que no están o sea, no es claro, no es blanco y negro, o sea, están ambos grupos, porque por otra parte voy a investigar sobre un grupo del que yo formo parte, de hecho, que es de activismo en temas de masculinidad. Entonces, o sea, como si los dos grupos, no por los opuestos, pero representaciones cercanas a conceptos de manera holística, a dos conceptos, pero que oscilan entre ambas posibilidades. Entonces, es la propuesta de una u otra forma. Oye, muy súper interesante esta visión, bueno, a mí en lo personal. Bueno, tenemos que pasar a nuestra primera pausa musical, y como acostumbramos en nuestro programa, nuestro invitado es el que presenta su canción y nos menciona por qué escogió, por qué nos comparte esa canción. Entonces, todos los micrófonos son todos tuyos, José. Ya, muchas gracias, Oscar. Bueno, es que a mí me gusta mucho que, por ejemplo, en las reuniones me pasen el Spotify para poner la música, entonces... te paso el playlist. Bueno, el playlist. No le tengo temor a las canciones. Bueno, yo escogí One of These Nights de Eagles, es una de mis canciones favoritas. Yo la conocí no hace mucho, de hecho. Un tío mío le gusta mucho y a mí también me conquistó la canción. Y no sé, cuando la escucho siento como si estuviera recibiendo parte de mi vida. Entonces, pues quería compartirla con ustedes. Es One of These Nights de The Eagles. Pues ya lo escuchamos. Volvemos aquí a la selva del saber y siente el llamado de la selva.
Bien, estamos de vuelta en la Selva del Saber, aquí por la 90.1 FM de la Radio Watch. Seguimos con nuestro compañero José, que es estudiante del programa de Maestría en Estudios Políticos y Sociales de la Autónoma de Sinaloa, ¿cierto? Así es. Estuvo haciendo una estadía acá en la Universidad Austral en Valdivia. Y bueno, como nada más para pasar directamente con el tema, recordarles que si quieres, te perdiste nuestro programa o quieres ver algún otro que ya pasó, tienes acceso a través de nuestros canales en Facebook o YouTube, y los puedes consultar y ver las veces que tú desees. Entonces estábamos hablando sobre entre la narcocultura y las masculinidades con José. Y bueno, un poco más para entrar ya al tema, o volviendo al tema, mencionabas que hay códigos y estas cuestiones, pero ¿cómo viven las mujeres en Culiacán estas masculinidades y la narcocultura como tal? Bien, bueno, voy a tratar de hacerlo, pues hablar desde mi punto de vista, ¿no? Porque las mujeres pues serían quienes tendrían que hablar desde su realidad, porque no quisiera robarles el gaze o eso, el scope, pero bueno, lo que yo veo, o sea, es que fíjate algo que de hecho comenté ahora que estuve allá en Valdivia. Perdón, dijiste algo importante, desde tu visión, o sea, y desde mi visión. Desde tu visión, claro, eso es lo más importante, y que claro, tú das un paso a que ellas deberían de dar su propio aporte, pero continuemos. Sí, claro, pues no voy a dejar la pregunta sin contestar, obviamente, pero sí creo que es importante que finalmente la realidad de ellas la describan ellas en sus contextos variados, pero bueno, lo que yo percibo relacionado con la narcocultura, hay muchas formas, o sea, que impactan. Una de ellas es la estética, que eso ha venido a cincelar mucho desde la estética de los cuerpos de las mujeres en torno a la narcocultura, y eso es algo que yo no estoy descubriendo el hilo negro, ya se ha estudiado, o sea, y es la parte de la moda, y la moda pero más, no rapaz, pero sí más fuerte en tanto como esto impacta la vida de las mujeres y de la estética que deben de perseguir. Y por eso ahorita que te hablaba esto de la clusterización, un poco pues como esta parte de las cirugías plásticas que han hecho que se figuren ciertos aspectos deseables estéticos del cuerpo de la mujer, es algo que es muy recurrente y que se suele hablar, es algo que es notorio, y casi que identificas o sea, puedes saber, o sea, quién está más, o sea, por el tipo o sea, no quiero sonar imprudente, pero sí como o sea, cómo es la estética de la narcocultura impacta de manera práctica en los cuerpos de las mujeres, es algo que es visible, o sea, en la parte pues de la forma del cuerpo. Entonces es algo que ha afectado y que es algo muy notorio y sobre todo muy recurrente, es algo que no hace impacto, pero también algo que comentaba en Valdivia, para abordarlo desde otro punto, estando justamente con Karen trabajando, fue sobre cómo es la figura materna, como lo mencionaba, pero por otra parte la dualidad entre lo materno, pero también la mujer como, digamos, como posesión del sujeto, del narco, ahora sí como se retrata quizás en series o principalmente, que es lo que nos da, bueno, yo porque es lo que más tengo a la mano. Entonces es una dualidad entre, por ejemplo, la figura materna de tanto poder sobre el narco, que por ejemplo se lo podemos ver en la serie de Narcos, o sea, una de las de Netflix, sin hacerles el comercial. No nos pagaron. O sea, sin hacerles el comercial, pero sí, o sea, tú puedes ver por una parte la dualidad en la que el narco principal de esa serie tiene una predilección por la figura materna, pero por otro lado, o sea, tiene la figura de la mujer como posesión también. Entonces creo que hay una visión muy... Hay dos choques, ¿cierto? ¿No? Choques muy fuertes, pero sí una visión
misógina desde luego y muy machista sobre la perspectiva de la mujer, que tengo que una de las principales repercusiones es el cuerpo, como hay una figura deseable en la que someten a ciertos rituales, que en este caso son de cirugías, o sea, o ciertas dinámicas como horas en el gimnasio, qué sé yo, para que puedan alcanzar un estándar de los finalmente, pues que así lo deciden. Entonces es algo que a mí me parece muy fuerte, pero es algo que sí quisiera no dejar de mencionar, porque es algo que creo que se tiene que seguir hablando. Insisto, como lo decía hace unos momentos, no es mi tema, no porque no lo pueda hablar, sino porque creo que hay quienes deberían de hacerlo, no porque yo no sea responsable, sino porque finalmente pues no es mi realidad concreta, aunque lo pueda observar desde ajenamente. Claro, de hecho, o sea, queda clarísimo que, bueno, sí tienen como una inversión en su tiempo y sus prioridades son otras, entonces son distintas a la de nosotros. Y lo que, o sea, lo impactante, o sea, sí es conocido que son grupos altamente violentos, pero que no parezca tienen códigos y tienen sentimientos, ¿no? Por supuesto, sí. Son humanos prácticamente. Algo que me llamó la atención, tú dijiste ahorita que ibas a revisar unos videos, que es como tu material, entonces ahí mi pregunta es cómo vas a desarrollar en sí esta investigación. Sí, bueno, yo me baso en el origen de mi cuerpo teórico de investigación, es el interaccionismo simbólico, pero yo lo puntualizo sobre la teoría fundamentada, porque metodológicamente me sirve mucho, pero también teóricamente me es útil para mi investigación, principalmente porque, por ejemplo, en el aspecto metodológico, una de los instrumentos que voy a desarrollar son las entrevistas semiestructuradas, y partiendo de que la teoría fundamentada busca, o sea, sí es cierto que propone que quizás no hagas la revisión de la lectura previa, sino que vayas directamente con los sujetos para que construir la información. Obviamente, pues yo, si en mi caso, tengo que también hacer la lectura previa para poder interpretar los comentarios, porque, bueno, la teoría fundamental era más basada en muchos aspectos en la parte de la salud, sobre todo con sus pacientes enfermos. Entonces, o sea, cambia, ¿no? La disposición, pero finalmente es una de las cosas de esas entrevistas, y la otra que también lo permite la misma teoría fundamental es el análisis de contenido, que es algo con lo que quiero analizar los videos. Yo tenía inicialmente el problema porque había propuesto la etnografía virtual o la etnografía para el estudio de los videos, pero metodológicamente era un poco complicado, como se hubiera tenido que proponer otra teoría para poderlo abarcar en la teoría fundamentada. Entonces la teoría fundamentada me da estos instrumentos que puedo aplicar y que ya quedan sujetos a un mismo corpus, que sería la teoría fundamentada, que es principalmente eso, o sea, la parte inductiva sobre la interacción de los sujetos, la interpretación de ellos con los símbolos, como lo mencionaba hace unos momentos, con los que tienen como presencias reales con estos símbolos. Entonces, pues a mí me interesa eso. O sea, por una parte, los videos que yo voy a analizar de YouTube son de un canal que se llama Marquitos Toys, que son de unos muchachos de Sinaloa, que, insisto, yo no digo que yo no sostengo que son narcos, pero sí puedo por lo menos inferir que tienen símbolos que son representativos de la narcocultura. Ojo, narcocultura, que hay que hacer la distinción. Entonces, eso a través de ellos donde intento retratar ciertas cuestiones que me puedan visualizar parte de la narcocultura, pero como te decía hace unos momentos, también partiendo de la idea que pueden y son más bien, como tú también como decías hace unos momentos, humanos. Pero no, lo que me refiero es que son también disidentes en ciertas expresiones, porque finalmente también tienen sentimientos y son personas y no tienen, o sea, por eso no puedo hacer el retrato de que son el hegemón dominante violento al 100%, pues no es cierto. O sea, finalmente tienen también expresiones que pueden ser divergentes a la forma hegemónica de la masculinidad. Y también por otro lado, los que voy a entrevistar, que son este colectivo que te habla de activismo también, o sea, no solo de construcción andando, sino que también hay expresiones hegemónicas que se siguen trabajando. La única diferencia es cómo se encara la masculinidad, pero de ahí para allá, todos parten de la misma visión, porque pues finalmente, como dices tú, o sea, no se puede partir del prejuicio de que son
Claro. o que son malos o buenos, no sirve eso. Y aparte como que entra muy en cierto lo de encasillar, ¿no? Entonces como eso está muy común, entonces igual no es como que nos dediquemos a eso, seamos malos. Y bueno, yo cuando revisé tu ficha, yo me imaginaba que te ibas a infiltrar en un grupo, pero eso fue como en un chiste, ¿no? O sea, pasó por mi cabeza. Yo ya te imaginaba ahí infiltrado, dije, no, qué valiente mi compañero, pero no, ya me quedó más claro. No, pues sí me gusta investigar, pero tampoco, No, no tanto. tampoco, bueno, es que digo, no soy espía tampoco, pero no, sí, no, pues es que obviamente tuve que buscar y vuelvo a lo mismo, o sea, hay una distinción entre lo que o sea, una cosa es el tráfico de drogas y otra cosa es la cultura que gira en torno al tráfico de drogas. Entonces, no necesitas ir a meterte con el capo, porque pues Claro. no, finalmente, o sea, hay una representatividad en tanto como te decía, hay demanda de consumo de productos, eh, música, series, entonces, Y es que acabas de dar al punto, o sea, una cosa es la narcocultura y otra cosa es como tal el narcotráfico, y yo creo que te hicieron mucho chiste de que, no sé, que venías de Sinaloa, te asociaron con el Chapo o una cosa así, ay, no, sí, o sea, de hecho a mí que yo soy de la Ciudad de México, o sea, igual me aplican ese chiste. No me sí, imagino, yo ya iba preparado para eso, ya sabes, ya tenemos cierta ya inmunidad, ¿no? sabía. Y ya sabía, no creas que me asustó ni finalmente ni me molestó porque es algo que yo esperaba. Pero, y es que es lo que te digo, o sea, no me asusta porque finalmente, o sea, yo trato de no verlo desde una postura moral, o sea, si está bien o mal, es que es una realidad y que existe, o sea, es que es muy fácil criminalizar, o sea, y digo, yo también a lo mejor lo hablo así porque no me ha pasado nada, no he sido víctima ni he pagado consecuencias ajenas por ese fenómeno, pero, pero también, o sea, finalmente, pues trato de verlo como algo que existe, no lo niego. Entonces, Claro, y algo que pues sí, no se puede tapar, o sea, es algo que está ahí y de sí cierta está ahí. manera y ya se normalizó de cierta manera o se apropió. Es que yo, eso ya daría para otra plática, la verdad de las cosas, pero creo, o sea, que todo este andamiaje del narcotráfico y la narcocultura es como cualquier otra cosa, un producto histórico, o sea, o sea, culparlo al narco propiamente de todo sería como tapar el ojo al macho, como le llamamos coloquialmente, a muchos otros aspectos Sí, que producen y que hayan hecho que es deseable y que sea real eso. Entonces, insisto, no estoy justificando ni el ejercicio de la violencia, no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay muchos aspectos que ocasionan terror, sí es cierto, pero por eso te digo, yo hago una distinción muy concreta, que quiero decir, en tanto de la actividad de la delincuencia, del narcotráfico, a la cultura, o sea, entonces yo estoy estudiando narcocultura, no el tráfico ni en aspectos de seguridad pública, ¿no? Sino me interesa la construcción de los sujetos a través de los símbolos, valores, códigos que tiene la cultura del narco. y ya entrando como un poco más para un poco del cierre, ¿cómo están las generaciones, o sea, de nuevos jóvenes, cómo están reaccionando, cómo están actuando hacia la narcocultura como tal? Pues bueno, yo soy un ejemplo, o sea, me gustan mucho los corridos, es que digo, es contextual, ¿no? Es contextual y parte de las discusiones, o sea, sí estoy de acuerdo en otros argumentos donde hablan que si bien es cierto, la cultura no es productora tampoco de todo el fenómeno, sí puede volver en ciertos aspectos deseable también ciertas dinámicas de comportamiento. Sí hay corridos que son muy fuertes, que creo que si alguien Muy los explícitos. escucha, ajá, si alguien los escucha, por ejemplo, sin ciertas bases, porque no quiero que suene un debate clasista como que, o sea, otra vez victimizando a los sectores de condiciones precarias, que ellos son otra vez el ojo del huracán de todo el problema.
Entonces, o sea, pero sí es cierto, o sea, sí creo que finalmente con ciertos elementos distintivos, pues, o más bien no ni siquiera distintivos, sino con oportunidades, con condiciones estructurales, o sea, que si tienes interseccionales, que si naces, no sé, en un lugar donde puedes estudiar, donde puedes hablar, no sé, otro idioma, qué sé yo, no tienes recursos, pues si escuchas corridos no pasa nada, o sea, tienes otros elementos para construir otra realidad, pero sí entiendo esa parte que no deja de ser un tanto clasista, creo, pero entiendo el argumento cuando hablan de que en sectores donde hay condiciones precarias es un elemento muy fuerte a la hora de construir, que lo vuelve deseable, porque creo, y me animaría a decirlo, no tanto por la condición en sí misma, sino porque no tienen tampoco cómo negar una realidad, o sea, se vuelve una realidad concreta y absoluta. Entonces, o sea, no hay forma de que, por ejemplo, como lo que platicamos ahorita, que es bueno, es que sí, es muy explícito, es muy violento, o sea, entonces, yo no sé, realmente no me animaría a decir todo un espectro de la juventud, pero noto que sí tiene mucha fuerza y que industrialmente ha crecido tanto al punto que hay muchas expresiones de los corridos, o sea, a mí en lo especial, lo voy a decir así, me gustan los que son los corridos tumbados, que tienen otra, o sea, muchos dicen que son los corridos que les gustan o sea, a los que son, es que no sé cómo decirlo, o sea, es como si fueran los corridos alternativos, indies, o los corridos hipsters, por decirlo así, Y los un corridos corrido tumbados. más, un corrido Sí, más elegante. ponle que si no elegante, más alternativo, Más, este es sí, alternativo. Sí, porque por ejemplo combinan ya otro género, combinan trap, le meten otra narrativa, ya cambia, o sea, la narración del sujeto cambia. No es la misma porque la parte del corrido, y el narcorrido, el más esencial, por decirlo de una manera, pareciera ser que rescata mucho de la época del medievo, cuando había como estos los que le hacían la barba a los señores acá feudales y toda esa onda, sí. porque era como que ese cántico que les hacían, o sea, también así con los que cantan corridos, como le hacen la barba a los señores de narcos, como que nunca dejamos de evolucionar literariamente en ese sentido, o sea, quedó como que plasmado de esa manera, pero el corrido tumbado, por ejemplo, ya no le canta tanto a los señores, sino que son, Más como digamos acá, anécdotas. morros, o muchachos, o cabros, no sé cómo, o sea, Sí. por decirlo, que vienen desde abajo y que van creciendo, entonces cambia la narrativa, o sea, cambia Sí. la propuesta musical y cambia también la narrativa. Entonces, o sea, tienen otras expresiones. Es que eso sí es cierto, porque tú comparas corridos de hace 10 años, de los 90, y eran una historia y un halago hacia el patrón, por así decirlo. Y ahorita que dijiste los corridos tumbados, o sea, yo tengo una colega que una vez me dijo, oye, fíjate lo que me dijo, mira, esto me gustó, se me hace muy original, y me mostró una canción de Natanael Cano. Yo no soy fan, yo no soy fan o sea, de él, y o sea, me causó un poco de gracia, así como que, qué bueno que esta parte pegara de este lado del mundo. Ay, de hecho, le mando un saludo a Maya Uriarte, que es mi compañera del consejo, sí, pero ahorita me hiciste ese flashback, pero que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, y me gustó algo que mencionaste, o sea, me encantó cómo remataste esa parte. Y bueno, ya un poco, ya más con respecto a tu experiencia acá en Chile, ¿tú ves alguna semejanza o una similitud o una diferencia entre el desarrollo o sea, de las narcoculturas de México o el desarrollo de una narcocultura acá? Algo que tenemos en mente Karen y un servidor para Proyecto Futuro es trabajar justamente. Hay un fenómeno que hemos hablado, que se ha expresado en Chile, que es sobre los narcofunerales. Entonces, creo, la verdad es que me animaría a decir, o sea, como que una visión a priori, no tienen todavía, no hay una expresión muy fuerte todavía, por decirlo así, generalizada. Por eso me remito al aspecto simbólico, o sea, y los códigos, ni la música, ni la forma de vestimenta, no se ve yo todavía no lo veo mucho generalizadamente.
creo que pudiéramos hablar en ciertos aspectos de subcultura, no porque sea inferior, vaya, es subcultura por el espectro que abarca la expresión cultural. Entonces, creo, me animo a decir quizás que todavía no están, en Chile pudiera estar en una fase de como que de hibernación o de apenas Un fraguándose. origen. Sí, pero hay que, yo creo que si pudieran pedirme hacer una invitación para la investigación en Chile es que se animen a investigar desde ya, porque les puede alcanzar el fenómeno, porque mucho de lo que finalmente remite a la narcocultura tiene algo muy presente que es el dinero. Eso es algo que sí me animo a decir que es el dinero. Entonces, pues entre más vaya produciendo formas de vida, formas de desarrollo de los sujetos ante ciertas condiciones fallidas del Estado para solventar necesidades, va a empezar a penetrar poco a poco. Es una construcción que es esporádica, pero también es constante. Entonces, yo sí me animaría, no, como te digo, lo vería como hay ciertas expresiones subculturales. En Chile es lo poco que he visto no alcanza todavía un punto álgido de la expresión, pero no descarto tampoco que pueda pasar Claro. con sus propias condiciones, con el propio contexto del país, cambia desde luego, pero los puede alcanzar. Entonces no es amenaza, pero tampoco es, pero tampoco lo dejo En que tengan cuidado, pero no tanto cuidado, véanlo como una precaución, o sea, ¿no? Sí, o sea, es que tampoco no quiero incurrir en la hipocresía de decir que está mal. Lo que quiero decir es que no los alcance dormidos para que puedan entender qué está pasando, más allá de juzgar y decir está bien o está mal, sino que entiendan por qué está pasando, porque es como hacerle, o sea, es ir al origen de tus problemas. O sea, por eso yo hablaba ahorita de un estado fallido, un estado que incumple en ciertos aspectos de bienestar, porque si me preguntan cuál es el origen del narco, o sea, el éxito es porque satisface muchas necesidades que el Estado no puede satisfacer, o sea, muchas aspiraciones legítimas que el Estado ya no es proveedor de ellas, y entonces creo que el narco sustituye muchas cosas, y que por eso les digo, o sea, volteen a verlo, no para que juzguen y que digan que está mal, que pasa, sino que puedan entender problemas de raíz que quizás están teniendo y que otras expresiones las están supliendo. Entonces, pues esa sería mi invitación principalmente para los hermanos chilenos, mis hermanos chilenos. Excelente e interesante invitación, la verdad me gustó ese último comentario. Y bueno, antes, ya como parte de nuestros avisos semanales, les recordamos que nosotros estamos en campaña publicitaria electiva para el cambio de la mesa directiva del Consejo de Estudiantes, y con ello nosotros preparamos cápsulas de nuestros actuales integrantes, y hoy vamos a darle paso a los audios de nuestro consejero académico, que ese es un puesto importante, dado a que tenemos o más bien trabajamos directamente con los académicos. Entonces desde este punto nosotros tenemos un voto para el desarrollo o vinculación tanto de los estudiantes, así que este puesto es importante. Bueno, estos últimos dos puestos son una duración de 2 años. También está el representante del Comité Paritario de Género y Diversidad, así que les damos play a sus cápsulas. Hola, buenas, mi nombre es Esteban, soy representante de posgrado en el Comité de Género y Diversidad de la Universidad Austral. El Comité de Género y Diversidad es un órgano político triestamental al alero de prerrectoría. El comité está a cargo de diversas actividades, todas enmarcadas en lo que son materias relacionadas a género y diversidad. Este año estuvimos trabajando en la publicación de las políticas de género de la universidad, así como también trabajamos en diversas actividades relacionadas a estas temáticas. Por ejemplo, para el Día de la Mujer, en conmemoración a ese día, se realizaron diversos conversatorios y charlas, así también para el mes del género y las diversidades, donde realizamos diversas actividades
Dentro de ellas, un conversatorio sobre la cultura ballroom. Este mes de octubre también se realizaron varias actividades en torno a visibilizar y reconocer otras vivencias relacionadas a la salud sexual en mujeres mayores. También actividades enmarcadas en la visibilización de la comunidad trans, así como conversatorios y talleres dirigidos para hombres y la relación con sus masculinidades. Aparte de las actividades y talleres que organiza el Comité de Género, también participa con otros órganos de la universidad, como son las comisiones de acoso, violencia y discriminación, donde tenemos reuniones semestrales o bimestrales con ella, en donde discutimos también los problemas y limitaciones que enfrenta la universidad en cuanto a la resolución de problemas relacionados al acoso, violencia y discriminación. Este año entró en vigencia la Ley 21.369, que regula el acoso y discriminación dentro del establecimiento de educación superior. Animo a que si tienen ideas, propuestas, participen de este espacio, participen de este comité triestamental, puedan contribuir al avance de una comunidad más inclusiva, integradora y justa en materias de género, diversidad y no discriminación. Eso, saludos. Hola, un saludo muy cordial para cada uno de ustedes que nos están escuchando hoy día. Mi nombre es Jorge Ollarse, soy parte del Consejo de Estudiantes de Posgrado y tengo el rol de ser consejero académico, participar del Consejo Académico Universitario como representante de los intereses de los estudiantes de posgrado de nuestra universidad. Como Consejo de Estudiantes de Posgrado estamos empeñados en que el próximo proceso eleccionario que vamos a desarrollar en las próximas semanas tenga la mayor participación posible. Nuestro estamento, lamentablemente hay que decirlo, es uno de los que menor representatividad tiene desde el punto de vista de la poca participación que tenemos de estudiantes en general, y eso es un gran desafío para nosotros. Entonces, lo primero que queremos hacer es invitarlos a cada uno de ustedes a que participen en las próximas elecciones, de las cuales en este programa en particular estamos hablando e invitándolos para que estén en esta próxima asamblea universitaria. El consejero académico universitario es uno de los votos, por decirlo de alguna manera, en el consejo académico. Y el consejo académico, ¿cierto?, es el organismo de nuestra universidad que se encarga en particular de las políticas del desarrollo académico de nuestra casa de estudios. Nosotros, además, queremos recordar el trabajo que se ha ido desarrollando en lo que esperamos sea una pronta reforma estatutaria para nuestra universidad, donde necesitamos avanzar en cambios profundos, en democratización y en participación de todos los estamentos de la comunidad universitaria. Y finalmente, dejarlos invitados y que estén muy atentos, porque esperamos ya en los próximos días también dar noticias respecto a lo que yo creo que compartimos todos en este CEP, que puede ser uno de los logros que más nos alegra, que es definir y dejar instalada lo que va a ser la política de formación para estudiantes de pregrado por estudiantes de posgrado, donde quienes somos de la comunidad universitaria de posgrado vamos a tener por primera vez, creo, en mucho tiempo en esta universidad, cosa que en otras universidades existe de manera muy natural, una participación en la docencia de pregrado, lo cual va a venir sin duda a enriquecer el trabajo de todos los estudiantes y por supuesto la calidad de la educación, tanto para los estudiantes de pregrado por la diversidad, como para nosotros como estudiantes de pregrado por la posibilidad que implica desarrollar docencia en etapas tempranas de nuestra formación. Nada más, solo dejarlos invitados para las próximas semanas a participar de nuestra asamblea y por supuesto a tratar de ser candidatos también para los distintos cargos que van a ser elegidos en esta próxima elección. Infórmense a través de nuestros medios, es importante que conozcan nuestros estatutos, los estatutos de la universidad, y sin duda dejarlos invitados muy cordialmente a participar.
Un abrazo a todos. Bueno, es el momento de la hora SAT, tenemos que despedir nuestro programa. Y bueno, despedimos entonces a nuestro compañero José, que es licenciado en Derecho y estudiante de la maestría en Estudios Políticos y Sociales de la Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como es tradición, nuestros invitados dejan un saludo especial, un mensaje o algo en específico, así que los micrófonos son todos tuyos, José. Bien, pues muchas gracias de nueva cuenta, Oscar, por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes y de seguir conociéndonos. Quiero aprovechar para mandar un especial saludo a Karen Mardones Leiva, que fue quien me tuvo a bien recibir, muy buen trato, excelente. Y a mis amigos de Valdivia, pues son varios, Vero, Joté, Víctor, Eduardo, que pues tuve la oportunidad de convivir con ellos un mes, y que fue un mes excelente. Pude conocer personas geniales. Y en general a Valdivia, decirles que nos escuchan desde Valdivia, que es pues donde yo estuve, que es un lugar muy bonito, que me encantó, y pues que ojalá pueda regresar un día para volver a ver un sitio que fue de mucho agrado. Entonces, pues nada, agradecerles a todos los que mencioné, también a ti por supuesto, Oscar, y desde luego que a la universidad en general por la oportunidad y el espacio. Y nada, muy contento de estar con ustedes y les refrendo mi agradecimiento. Pues gracias por haber venido aquí a compartir con nosotros un tema muy interesante, y si vuelves, pues contáctame, amigo. Perfecto, pues ya tenemos el correo. Sí, ahí armamos el tremendo carrete en Valdivia. El carrete, sí. Muy bien. Pues bueno, si nada extraño nos sucede, nos volvemos a escuchar la próxima semana aquí por la Radio Watch, la 90.1 FM en la Selva del Saber. Así que siente el llamado de la selva. ¡Chau! Chao. La Selva del Saber, diversidad de temas. Eso somos.